Amados, vamos a leer entonces San Juan capítulo 10 y versículo 7 en adelante, y dice así: en tu nombre, amado Cristo, que es nombre sobre todo nombre. Dice que volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Voy a leer de vuelta el versículo 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hasta la lectura, amantísimo, gracias. Gracias porque tú eres la palabra viva y encarnada, que se encarne, que se haga carne nosotros esta verdad incorporada a nuestras vidas, Padre, a nuestro razonamiento, entendimiento y perfil de existencia, donde, Señor, el enemigo crece muchas veces, pero mucho más tu gloria. Gracias, Rey, que tú eres ese estado postrero de gloria anunciado en tu palabra para nosotros, que empezamos por las tinieblas, pero vamos a terminar por tu luz admirable. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. No. Cambiemos, ¿no? Pero por ahí a veces vamos, ¿no? En la forma de siempre. De verdad que uno mira a Dios y no deja de enamorarse de Él, ¿no? Porque Dios es tan cuidadoso de nosotros. Él nos mira con tanto ahínco, con tantos cuidados, que ni siquiera nosotros a nosotros mismos nos queremos tanto, ¿no? Por ahí Dios como que tiene que cultivar el amor propio también, mechándolo de alguna manera el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿eh? Como que tenés que amarte. Y como que yo te amo, te dice Dios. Y sí que Dios nos ama. Y nos deja ver un poco la cartografía, diríamos, de los tiempos, de la realidad o las realidades espirituales en realidad, en cómo eso fue y cómo se sigue haciendo. Hablando estoy ya de tinieblas y luz, porque justamente de eso está hablando en esa forma bien clara y separada a la vez, en un mismo versículo, cuando habla del diablo, pero habla inmediatamente, la inmediatez, habla de Cristo, entrando en la cena de la vida. Y eso realmente en la secuencia temporal, ¿no? de la vida del ser humano, así se dio, así yo lo veo también en nuestra secuencia misma de nuestro existir. ¿Qué fue lo primero que vino? ¿Qué es lo primero que nos dice, por ejemplo, el versículo 10 que aparece primero? Dice, habla del diablo, ¿no? El ladrón, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero inmediatamente también después habla de Jesús. Dice él: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así tal cual nosotros, ¿no? Todos nosotros comenzamos en las tinieblas, en un cuartísimo muy oscurísimo, ¿no? Una realidad muy difícil de aparejar, ¿no? Diríamos de asimilarla, insufrible por momentos. Venimos todos de esa oscuridad tan terrible, ¿no? Pero gracias a la luz que nos alumbró, ¿no? Gracias a Cristo, la luz que alumbra a todo hombre. Pero qué realidad esta, ¿no? Como el enemigo como que de alguna forma intercepta primero, ¿no? Como arranca él, pero no te preocupes, Dios te dice: termino yo. Porque a veces uno hace la lectura: hoy esto, aquello, lo otro, el enemigo. Pero el Señor va a terminar, el Señor va a poner su rúbrica. Él es el que viene y me estoy yendo al final, digamos el final para el principio, parece en este caso. Él viene y deshace todas obras del diablo. Así que tenemos que estar digamos, en la comodidad y la confianza de que estamos en Dios. De que acá lo que estamos es viendo como una secuencia de los tiempos, ¿no? De cómo primero el enemigo marca presencia, hace de las suyas. ¿Cuáles son las suyas? Dice que él viene a hurtar, matar y destruir.
pero luego el Señor aparece para deshacer todas las obras del diablo. Es maravilloso poder mirarnos en esa óptica y sabernos en Dios en esa óptica y en esa manera, que es como fue en realidad, desde los principios, no solamente nuestros. Si querés, sin perder acá, es acá donde estamos en San Juan. Si querés te vas conmigo un poquito para Génesis, y ahí vamos, mirá cómo quedó, ¿no? Y ahí en Génesis mismo nos vemos en la realidad, diríamos, del entorno total del mundo y la humanidad toda, que empezó de esa manera, ¿no? Empezó como que el diablo rugiendo, como que el diablo haciendo de las suyas, como que el diablo como que pisando fuerte. Pero bueno, el Señor, como decíamos, ¿no? Él apareció y va a aparecer en la escena de tu vida para también glorificarse. Pero acá están los orígenes de la humanidad toda, y en ese mismo orden cronológico de tinieblas, pero después la luz, aquí en donde estoy ahora en Génesis capítulo 1, donde nos dice algo de eso, ¿no? Y nos lo da a entender, porque dice que en esa instancia inicial, ¿cómo estaba la tierra? Dice que la tierra es tipo de nosotros, ¿no? Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y ahí aparece el Espíritu de Dios, ¿no? Moviéndose sobre la faz de las aguas. Pero fíjate que estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, pero sobre la tierra, que tipo de nosotros, estaban las tinieblas. Y cuando están las tinieblas, ¿qué es lo que hay? Versículo 2, donde estamos leyendo, hay desorden y hay vacío. Y eso, hermano, nos deja ver cómo de alguna manera las cosas se dieron, ¿no? En esa instancia, en esa cronología, y así tal cual, también como ya lo mencionamos en forma anticipada, ¿no? Como que el diablo primero aparece, hace de las suyas, que el Señor nos las menciona para que estemos con la guardia en alto y no baja. Pero si bien el enemigo aparece, el Señor también dice, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y lo que decíamos al principio, ¿no? Primera epístola de San Juan, es la cita, versículo 8 del capítulo 3, donde dice, para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Así que tenemos que saber que el Señor está entre nosotros, que el Señor apareció y se sigue apareciendo, que Él se mostró y se sigue mostrando, pero el enemigo sigue haciendo de las suyas. Hasta entre tanto sea, dice, en principio atado por 1000 años. Mira, cuando el diablo sea atado por 1000 años, va a haber tal paz en el mundo, tanto la aflicción y tanto la maldad y la violencia se va a mudar, que dice que inclusive va a pastar juntamente un león con un cordero. Los enemigos, que son enemigos por naturaleza, se van a encontrar, se van a pacificar, y un niño va a jugar en el hoyo de un áspid. Eso va a pasar en el milenio, cuando el diablo sea atado. Bueno, cuando sea soltado al final del milenio, va a engañar de vuelta a las naciones, y ahí viene la debacle, viene el Armagedón, y bueno, unos para un lado, otros para el otro, los que no están encontrados en el libro de la vida para el cielo, y los que no, a eterna condenación. Pero la verdad que en este tiempo el enemigo todavía está suelto, aunque lo atamos, Hay que hacer guerra espiritual, y hagamos guerra espiritual, porque para eso Dios nos dio boca espiritual, ¿no? Porque nuestra boca espiritual empuña una espada espiritual. Tenemos autoridad en la palabra que de Jesús tenemos en nuestra boca y en nuestro corazón. Por cuanto creo, también hablo, ¿no? Y reprendemos. Pero el diablo, como que lo atamos, como que hacemos la guerra que tenemos que hacer. Yo todos los miércoles después de acá me voy al Cerro Montevideo para estar orando, y siempre estamos en esa férrima guerra contra el enemigo, ¿no? Como que lo atamos, como que lo dejamos inoperante, pero como que él vuelve a sus andadas, como que él necesita para un despliegue absolutamente total de bloqueo de su fuerza, que el Señor mismo, caso que lo que va a pasar en el milenio, el Señor mismo lo ate y lo deje inoperante durante 1000 años, pero como que el Señor mismo está permitiendo esto que está todavía pasando, y por qué no decirlo a modo de prueba, porque en definitiva, desde que el diablo está en la escena, ha servido, ¿por qué no decirlo?, como instrumento de Dios para probar al ser humano. Si no, veámoslo exactamente en el caso de la primera pareja,
existente en este mundo, Adán y Eva, como ya el diablo entonces, permitido por Dios, en la medida que Dios le permite ser, existir y obrar para mal, él en lo que nos decía acá en San Juan 10, él con su impronta, ¿no? Con su norma de trabajo, él es el ladrón y dice, justamente como tal, el ladrón dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es bueno que nosotros sepamos que ese diablo anda como león rugiente. Para estas cosas básicas que hay que tenerlas muy claras delante de nosotros, para sabernos cuidar como no se supieron cuidar, por ejemplo, lo que ya te mencionaba, Adán y Eva, por no decirlo en el orden cronológico, Eva y Adán. Porque lo que vino, y esto a escucharlo con mucha atención, lo que vino el ladrón a hurtar, porque él viene a hurtar, a robar y a destruir, fue la palabra de Dios, de los corazones, en este caso primeramente de Eva, ¿no? De hecho, cuando se le apareció el diablo a través de lo que todavía era el diablo, en esa instancia no era lo que hoy degradadamente es. Donde la simbología, hoy podemos decir, según la maldición que el Señor le echó a la serpiente, que a partir de ese momento se arrastraría sobre su pecho, así que entonces la serpiente hasta esa instancia caminaría erguida entonces, y cayó maldición sobre ella, y ahí ya el diablo estrenando sus armas espirituales, como veníamos diciendo, a través de aquello que esgrimió para robar. Él es el ladrón que viene a hurtar para robar la palabra de Dios de nuestros corazones. Así que cuidá como especial tesoro la palabra de Dios, guardala en tu corazón, porque ya inmediatamente el ladrón vino y minó en el corazón, pero desde la mente y los oídos primeramente de Eva, y le robó lo que Dios le había sembrado primero. ¿Qué es lo que Dios le había sembrado primero? Que de todo árbol del huerto podían comer, no así del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vino el enemigo así como tirabuzón para arrancar esa palabra sembrada por Dios directamente, como cuando Dios nos habla. Cada vez que Dios nos habla directamente. ¿Viste? Cuando viene la palabra rema, porque Dios te está hablando, el enemigo viene a robar esa palabra. Y vino a sonsacarla del corazón de Eva. ¿Y qué le dijo? Entre otras cosas, con que Dios os ha dicho. Ahí como enclavando el dardo de la duda, ¿no? Fíjate que aún, si nos vamos en el tiempo, la representación de Cristo, ¿sí?, que hizo Cristo en la tierra de nosotros mismos, porque Él vino como Hijo de Dios, pero también se presentó como hombre, y de sí mismo es lo que Él más decía. No tanto y casi nunca dijo de Él mismo el Hijo de Dios, sino de Él más bien decía el Hijo del Hombre. Así que como tal, Él enfrentó a Satanás en el desierto de la tentación. Me van siguiendo, ¿no? Mateo capítulo 4. Y dentro de las cosas, el ladrón lo que vino fue a robar la palabra. ¿Y qué maneras tiene el diablo de robar la palabra? No solamente como el caso de Eva, a sonsacarla a través de la duda, sino a través de la tergiversación de la palabra. Hoy por hoy, una palabra descontextualizada es tan peligrosa como lo peor, ¿no? Y esas son armas diabólicas de este tiempo. Y es bueno que nosotros lo sepamos, porque el Señor nos está cuidando como especial tesoro. Y Él no quiere que en nada seamos engañados. Y el mismo Satanás trató con la mismísima persona de Jesucristo de menoscabar esta realidad, y en las tentaciones que hubo en ese momento del desierto de la tentación, en un momento el diablo le dijo, ¿no?, échate abajo, porque el Señor enviará a sus ángeles y te recogerá, pero escrito está también, como descontextualizando la palabra del diablo, como torciendo la escritura. ¿Y sabes cuántos han sido sacados? ¿Sabes cuántos han sido arrastrados por las cadenas del error? Porque el diablo es ladrón, y el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Pero si vamos a mirarlo en el orden, diríamos, entonces podríamos decir, de importancia y de armamento más preferido por él, volviendo entonces la mirada acá a San Juan 10, hablando de él, la Escritura habla de él como el ladrón, como el que hurta, ¿no?
Y no es obviamente la única y ni la última estrategia, ¿no? Porque no ignoramos, dice la palabra de Dios, las maquinaciones de Satanás también. Me van siguiendo, ¿no? Entonces acá se habla más, no solamente de que él viene como ladrón a hurtar, viene a matar y viene a destruir. ¿Cuántas cosas el diablo quiere destruir, ¿no? ¿Cuántas cosas el diablo quiere robar de nosotros, ¿no? De verdad que nosotros tenemos que entender que lo tenemos ahí en la vereda de enfrente permanentemente para robarnos aquello que es de gran valor para Dios y también para nosotros. Cosas de estima, ¿no? Cosas de valor, como somos todos nosotros. Pero en medio de esta ecuación, en medio de este versículo de la vida, versículo 10 podemos decir, donde de un lado y primeramente el enemigo golpea, pero como que de un momento hacia adelante aparece en la escena el que cambia la historia, el que hace que las cosas sean de otra manera. Cristo Jesús dice, si bien el ladrón viene para lo que ya dijimos, dice él, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahí, en ese contexto de este funcional del Señor Jesús, ya hablamos de lo que hace el enemigo, cosa de que sepamos de las maquinaciones, que no lo ignoremos, que cuidemos nuestro corazón, que atesoremos la palabra así como se nos ha sido entregada, que no nos dejemos engañar, que Dios nos guarde, nos libre, y también tu prudencia y tu sabiduría de espíritus de error, de doctrinas descontextualizadas de la palabra de Dios, que tuercen el camino y desvían la atención y separan aún del Dios mismo, pero que también sepamos cómo es el operándum de Dios. Sobre todo eso, ¿no? Porque más allá de nuestras propias zozobras, delante del momento que estamos espiritual, donde, como se dice por ahí, como que el enemigo sabe que le queda poco tiempo, y estamos viviendo tiempos que si no fueran acortados nadie sería salvo. O sea, son tiempos peligrosos. Son tiempos donde tenemos que saber movernos y movernos con prudencia, y larga vida al Rey, larga vida a los creyentes. Me van siguiendo, ¿no? Pero es importantísimo, más entonces sobre todo, que sepamos el obrar de Cristo, ¿no? En el medio de este versículo de esta vida, como decíamos que es el versículo 10. Él que ha venido para hacer de la suya, ¿no? Para hacer lo que Él vino a hacer, enviado por Dios el Padre. Y en esta asignatura lo que estamos hablando, lo que es la guerra espiritual, lo que es esta vida, diríamos, de tinieblas y luz y tiniebla, que uno está siempre en medio de esa batalla, ese campo de batalla. El Señor se presenta, y por eso lo contextualicé cuando lo leí desde el versículo 7, en dos ocasiones se presenta como la puerta. Fíjate que lo dice, ¿no? Viene a hablar luego de lo que estamos nosotros medularmente mencionando, versículo 10, que el ladrón viene para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero cuando él habla de sí mismo, entonces no desmembrando del contexto, sino siendo parte del contexto, él se presenta y dice de sí mismo, versículo 7, yo soy la puerta. Y lo vuelve y repite en el versículo inmediato, como se volvió reiterativo, por algo es. Y vuelve a decir lo mismo, yo soy la puerta. En momentos donde el enemigo se levanta para destruir tu casa, tu vida, tu vivienda, tu familia, tu salud, tu economía, tu estado de ánimo y todo lo demás, el Señor te dice, yo soy la puerta. Pero hay una inversa rara en esto, ¿no? Porque dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y el que entrare y saldrá y hallará pastos. O sea, hermano, para salirnos de la guerra espiritual, donde realmente seríamos como un convite de fácil para el enemigo, como lo fue Eva y atrás Adán, ¿sabes qué? Recordate esto, Jesús es la puerta, y lo primero que Él nos dice es que tenemos que entrar entonces por Él, que es la puerta. Cuando uno entra a través de Cristo, uno se está saliendo de la escena y estás entrando en una realidad, sí, que va a tomar control de tus realidades. ¿Me vas siguiendo? Entonces, cuando uno entra en Cristo, salís de una potestad y te metés en la otra. Salís del desorden y el vacío original de Génesis y entrás de tal manera en Él y en el reino de los cielos, que dice,
el que por mí entrare será salvo. Como decir, vas a estar a salvo. No solamente hablando de la salvación, lo más importante. Porque lo más importante es la salvación. Amén. Pero también estar a salvo en este tiempo, ¿no? Que estemos en un lugar de protección. Y ese lugar es Cristo. Y ese lugar es como una puerta abierta. Que podríamos abrir un poquito la puerta, que nos estamos muriendo de calor acá. Cuando uno entra, ¿no?, a través de Cristo, entras en la salvación, entras en el reino de los cielos. Dice que la tierra, que el mundo y sus reinos está bajo el príncipe de las tinieblas. Pero Jesús, en ese entorno de esa realidad, de la cual nadie se puede despegar, por rico y poderoso que pueda ser, por grande o pequeño, no importa, están de alguna forma expuestos a ese mundo espiritual de las tinieblas donde está el enemigo. Pero cuando uno capta esto, que el Señor es el lugar entonces de escondite y de refugio para nosotros. El que por mí entrare, me va siguiendo, ¿no? El que por mí entrare será salvo. Uno entra y encuentra a Cristo, ¿no? Se encuentra con Él, se encuentra con el príncipe de paz, te encontrás en un lugar abierto y expandido, que es el éxtasis mismo de esa grandeza maravillosa que es Cristo mismo. Él como tal, como camino además que es, además de puerta, te lleva al Padre. Mientras tanto, afuera están sonando las bombas. El enemigo está haciendo de las suyas. Sobre el mundo dice que habrán tinieblas, mas sobre ti amanecerá la gloria de Dios. O sea, vos estás en otro entorno. Vos cuando entrás a través de Cristo, entrás al reino de los cielos, entrás a la salvación. Y de alguna forma se da esto otro también, ¿no? Lo que decíamos, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. ¿Sabes cuándo vos y yo salimos de las garras de Satanás? Cuando primero entramos a Cristo y a través de Cristo. ¿Me escucharon? Porque eso, hermano, es lo básico a tener en cuenta. De hecho, si querés lo buscás, en Hechos 26 y versículo 18, le habla el Señor y le revela, y ahí lo cuenta el apóstol Pablo, para qué Dios había levantado al apóstol Pablo, que le había dado el ministerio justamente del conocimiento del Evangelio, para entregarlo él, el apóstol Pablo, a los gentiles, para que abra los ojos de los ciegos y para que saque de la potestad de Satanás a las almas a la potestad de Dios. O sea, cuando vos entrás en Jesús, entrada, que por mí entrare, Él te hace salir a la vez de la potestad de Satanás. Ya estás fuera del alcance. Ya el diablo solamente tira zarpazo al aire, nada más. Ruge, te hace ruido, te hace barullo, pero vos estás en la potestad de Dios. ¿Ah? Dios te trasladó. Dios te sacó a través de Cristo. Uno entra en Cristo, como decíamos versículo 9, y a la vez al entrar salimos. Entramos en Él y en lo de Él, y salimos de lo del enemigo. Ya no estamos a merced de Satanás. Ya no somos lo que antes éramos, ¿no? Simplemente esclavos, llevados, y bueno, y nada más que en una cuenta regresiva de una vida que ya no se podía llamar vida, pero gracias al Señor que entrando Él en la escena de este mundo, gracias que nosotros entrando en Él en este tiempo, encontramos en Él vida y vida en abundancia. Demos un aplauso grande, aleluya, qué lindo, qué línea de frontera, aleluya. Entramos, pero a través de Cristo salimos de las garras de Satanás. Salimos del plan diabólico, salimos de la escena programada para el resto del mundo, pero no para ti. Porque vos no estás bajo el reino de las tinieblas, estás bajo la potestad de Dios, en luz en Cristo Jesús. O sea, tu escena es otra, tu burbuja es otra, tu realidad es otra. Cuando vos mirás las noticias del mundo, ves las noticias para los demás, pero vos vivís en Cristo, adentro de Cristo. Y ya saliste del alcance del maligno. Por eso caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te va a llegar. Porque entraste en Cristo y saliste a la vez
de la potestad del enemigo. En Cristo, hermano, como también nos dice, si quieres lo buscas en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 13, que a través de Cristo conocemos la puerta de salida. Él es la puerta de escape y de salida. Dice que juntamente con la tentación, 1 Corintios, versículo 10, capítulo 10, versículo 13, juntamente con la tentación, Él nos muestra la salida. Así que uno tiene en Cristo Jesús, en este diagrama de esta vida, hermano, que está particionada al medio, tinieblas y luz, nosotros tenemos esa entrada amplia y generosa al reino de los cielos. ¿Cuántos gritan amén? Ya no en las garras de Satanás. Sí, ahora nosotros metiéndole el garfio de Dios a Satanás en las narices y teniendo nosotros ahora autoridad sobre que ejercía señorío sobre nosotros y cautividad. Pero ahora en Cristo Jesús no solo estamos libres, estamos llenos de su autoridad y en su nombre tenemos autoridad contra Satanás. Para librar nuestras propias vidas y no solo nuestras propias vidas, para librar a los nuestros. ¿Cuántas veces te ves seguramente en un frente de batalla, pero no para que rehuses, no para que temas, sino para que enfrentes al enemigo en el nombre de Jesucristo? No tenés que temerle al diablo. Ahora estás en Cristo Jesús, entraste por la puerta, ¿sí? Y saliste de la potestad del enemigo. Ya no sos el que antes eras. Para el mismo diablo, ahora sos alguien que entró en el reino de los cielos. Ahora vestís vestiduras de realeza, ahora tenés corona de salvación sobre tu cabeza. Ahora sos un hijo y una hija de Dios, donde vos tenés que plantarte de este otro lado, ¿no? En la bandera flameante del Espíritu Santo. Yo no sé, bueno, si acaso se puede particionar como que a la mitad de nuestra vida se nos apareció a Cristo, ¿no? Como este versículo 10, como que está particionado al medio. En mi caso, el Señor se apareció más antes, bastante antes de mi mitad de vida, ¿no? A los 16 años, pero a partir de ese momento somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús. Tenemos autoridad. Y vivimos una realidad ya no sometida a las tinieblas, como está el resto del mundo. Ahora somos hijos de luz, herencia de Dios e instrumentos de victoria para Él. Dame un aplauso grande. Sí, Padre, lo creemos. Gloria. Pero vamos a orar, Padre. Gracias por esta palabra, amado. Gracias. Porque estamos, si bien en este campo de batalla y ahí anda el enemigo, como león rugiente, no obstante, pasamos la puerta. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora puedes descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.